Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es una alegría para mí nuevamente estar compartiendo el Evangelio, que es muy lindo, y quiero invitarles a que me acompañen a hacer una oración antes de comenzar a leer el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pido que mandes ese Espíritu Santo sobre mi vida, sobre las personas que hoy me escuchan, para que nos des esa luz, ese discernimiento sobre tu palabra, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres que te he dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, hermanos, el título a esta reflexión es Nacer de nuevo, que es una invitación en la que Jesús se la hace a Nicodemo y que también hoy Jesús la hace a usted y me la hace a mí. Nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Mire cómo dice el Evangelio que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Nicodemo sabemos que era, pues, aparte de ser judío, de ser magistrado, formaba parte del consejo. Nicodemo también es aquel que defiende a nuestro Señor Jesucristo ante los líderes cuando estaban planeando su muerte, lo defiende en la fiesta de los tabernáculos. Nicodemo también es aquel que dona 100 libras de aquel compuesto entre aloe y mirra para luego embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y según la tradición de la iglesia, se dice que Nicodemo más adelante, después de la muerte de Jesús, también es perseguido por los judíos, pues por causa de su fe, porque él da ese salto. Nicodemo es uno de esos fariseos, así como San Pablo, que creen en nuestro Señor Jesucristo, que se deja iluminar. Nicodemo es un escriba, un conocedor de la ley. Preguntémonos, ¿quién soy yo? Nicodemo es todo esto lo que les acabo de decir. Pregúntese, ¿quién es usted? ¿Qué representa? Porque Nicodemo va donde Jesús, se pone en movimiento representando, porque más adelante le dice en el versículo 2, le dice, sabemos, Nicodemo va representando a los judíos. Le dice en el versículo 2, fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Miremos cómo Nicodemo es muy admirable, yo le admiro y me gusta esta parte que Nicodemo se pone en movimiento, va donde Jesús de noche. Sí, quizás porque Nicodemo tiene aún miedo, tiene inseguridad en su interior y tiene miedo de no perder las seguridades que ya había alcanzado, porque Nicodemo representa lo viejo, lo caduco, es un hombre adinerado que no quiere perderlo
lo que ya ha logrado a lo largo de sus años, y quizás por eso va de noche, y quizás la noche pues en la Biblia nos representa la oscuridad, quizás el pecado, las tinieblas, que no tiene mucha luz, mucha claridad para entender lo que Jesús le quiere explicar. Va de noche, pero hay que reconocerle que se pone en movimiento. No importa cómo vas hoy, en tu día, cómo vas a provocar ese diálogo, no importa si hay oscuridad, si hay pecado, cuál es su condición. Importante es ponerse en movimiento y provocar ese diálogo con Jesús, al igual que Nicodemo. Le dice rabí y le dice maestro. Nicodemo le reconoce como maestro, como rabí. Llega dándole halagos, que es algo muy bonito, pero mira cómo más adelante Jesús no se queda respondiendo a los halagos. Jesús quiere ir más allá. Nicodemo va aún en un plano humano y Jesús está en el plano espiritual. Nicodemo le reconoce como maestro, pero aún no le reconoce como el Mesías que debía de venir, como el Dios. Jesús le responde, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire qué importante, porque Jesús le responde con una afirmación y lo quiere llevar a un plano espiritual. Quiere que Nicodemo suba de nivel, quiere iluminarnos. Y le dice, le hace la invitación con una afirmación. En verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire qué bello esto. El que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y un ejemplo que nosotros tenemos pues es la vida de todos los personajes bíblicos que han nacido de nuevo, que han sido revestidos por Dios, que han dejado el pecado atrás, que han dejado lo caduco, lo viejo, el hombre viejo atrás, y se han dejado iluminar por el Espíritu Santo, iluminar por Jesús, y se han atrevido a dar ese paso en unión e intimidad con Dios para nacer de nuevo. Los santos, un San Francisco de Asís, un San Agustín de Hipona, han nacido de nuevo, se han dejado transformar por Dios y han visto desde ya, desde este mundo, desde esta condición humana en la que estamos, podemos empezar a ver el reino de Dios, porque no tenemos que esperar el funeral, morir y saber si llegamos al purgatorio, al infierno o al cielo para poder empezar a ver el reino de Dios. Los santos han podido y han saboreado y han podido ver el reino de Dios desde ya. Desde este mundo, desde esta condición podemos, y claro que a plenitud va a ser ya cuando hayamos muerto y estemos en otra condición, pero desde nuestra naturaleza humana, ya si somos revestidos y aceptamos esta invitación que hoy nos hace y le hace a usted a través de este evangelio, podemos empezar a ver el reino de Dios. En el versículo 4 le dice Nicodemo, sigue en el plano humano. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Responde Jesús con otra afirmación, en verdad te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire qué bello, Dios te invita hoy a ti y a mí, así como le invitó a Nicodemo a nacer del agua y del Espíritu para poder ver y entrar al reino de Dios. Le dice en el versículo 6, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Mire qué belleza. Y San Pablo en su carta de Gálatas 5, del 19 al 25, nos dice cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Lo que es carne y que lo que es espíritu es espíritu. Les leo Gálatas 5 del 19 al 25. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo,
Ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué fuerte. Mire qué clarito están los frutos de la carne. Y San Pablo lo dice muy claro. Quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que examinarnos, tenemos que llevar nuestras oscuridades ante Jesús y decir, bueno, ¿cuáles son mis frutos? ¿Cómo he caminado? ¿Cómo ha sido mi caminar? Y qué bueno que estamos en esta cuarentena entre esta pandemia, porque nos ha dado tiempo para examinarnos y para provocar ese diálogo y decir, bueno, ¿cómo he caminado anteriormente? Y revisarte con estos frutos que dice San Pablo en Gálatas 5 del 19 al 25. Si han sido esos tus frutos, hoy hermano, hoy es tiempo de que tu historia cambie de un antes y un después. No con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo, abrirte, provocar ese diálogo, esa oración con el Espíritu Santo. Más adelante, San Pablo nos dice en el versículo 22, en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Mire qué bello, hermano. Mire los frutos y el buen sabor que deja los frutos del Espíritu. Sin duda, cuando hay amor, cuando hay alegría, cuando hay paz, cuando hay paciencia, bondad, fidelidad, nos deja alegría, nos deja un buen sabor, y es viviendo estos frutos como usted y yo podemos entrar y ver el reino de Dios y empezarlo a vivir y a gozar desde ya. Si usted quiere, si usted se deja hacer y transformar y nacer por la fuerza del Espíritu Santo. Y mire en cambio el mal sabor de boca que deja estos frutos de la carne, estas borracheras, estas comilonas, ese mundo tan superficial que muchas veces viene como una propuesta, como un espejismo que se ve muy apetitoso, muy atractivo, pero que deja un mal sabor, y al siguiente día sentís un cargo de conciencia y solo hay amargura y hay tristeza y hay dolor y hay luto y hay muerte, porque los frutos de la carne, hermanos, encarcelan. Los frutos de la carne son muerte, amargura, división. Por eso hoy miramos tanto divorcio, tanta tristeza, tantas personas por el mundo cargando una cruz tan amarga. Por eso miramos tanto suicidio, tan sin sentido, depresiones. En cambio, los frutos del Espíritu, mire qué bello, y se lo vuelvo a leer: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Y lo dice San Pablo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Sabemos que estamos en una naturaleza humana, una condición de necesitados, y que nuestro cuerpo, si nosotros no lo dominamos con la fuerza del Espíritu Santo, si no crucificamos nuestra carne, si le damos rienda suelta a nuestro cuerpo, nos va a llevar a la muerte. La carne encarcela, nos esclaviza, nos deja un mal sabor. Hay que ponerle límite a nuestra naturaleza. Y mire cómo el límite nos ayuda, y hay una clave que han practicado los santos para tener este límite, que es el ayuno, la penitencia y la mortificación, que quizás hoy en día algunos cristianos han olvidado. Pero usted busque los orígenes, busque, todo santo ha practicado ayuno, penitencia y mortificación para regular estas apetencias y pasiones que quizás están desordenadas. Tenemos que regularlas. La carne hay que regularla. En cambio, los frutos del Espíritu hay que llevarlos al extremo, al límite. Esos no tienen límite. Llevarlos al extremo. ¿Quién no quiere vivir en un mar de misericordia, en donde hay amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad? El extremo de estas virtudes es el reino de Dios, y los podemos empezar a vivir desde ya en pequeñas porciones, porque la paz en plenitud sin duda va a ser cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios.
Pero si usted y yo se deja iluminar del Espíritu Santo y cada día dice, quiero ser renovada, empieza con una oración, empieza meditando la palabra, la liturgia de las horas, comulgando, viviendo la Eucaristía, quizás espiritualmente, o cuando se pueda vivirla y reconocer a Jesús ahí, no solo ver la Eucaristía con ojos de la carne, sino reconocer al Dios, al Salvador, al que te puede revestir, que te puede hacer nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Podemos empezar a vivir estos frutos de la alegría, de la paz. Sin duda, todos los cristianos, al igual que los que están en el mundo, cargan una cruz. Pero la diferencia es que los del mundo cargan una cruz sin Cristo y los cristianos cargamos una cruz gloriosa con Cristo. Que en medio de los problemas, de las enfermedades, de las dificultades, no tenemos una cara amarga, no estamos renegando de la vida. Llevamos esa cruz en victoria porque creemos en esa resurrección, porque no nos dejamos intimidar por nada, aun cuando vengan y quieran amenazar nuestra vida. Creemos en la resurrección, creemos en la victoria de Cristo en la cruz. Y Él nos renueva cada día las fuerzas. Y Él nos da sentido a nuestra vida. Y somos capaces de poder llevar esa alegría pascual a nuestra casa, en la cocina, en las actividades que te toca hacer, cuidando a tus hijos, cuidando a un enfermo, en la oficina, poder llevar y transformar. A eso estamos llamados, hermanos. Termino esta pequeña reflexión invitándolos a hacer vida a este evangelio, que podamos acogerlo, meditarlo y hacer vida. Les invito, hermanos, a que puedan ponerse en movimiento, propiciar ese diálogo con Jesús y pedirle que queremos nacer de nuevo, que queremos nacer del agua y del Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.